El Instituto Mexicano de la Radio presenta Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad. Con Ricardo Reyes Chilpa. Nuestro tema de hoy, la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas o Trypanosomiasis americana es una infección causada por el parásito microscópico Trypanosoma cruzi, el cual se transmite principalmente por insectos hematófagos, esto es, que se alimentan de sangre, conocidos como chinches besuconas. Este padecimiento se caracteriza por el agrandamiento del corazón, provocando insuficiencia cardíaca y con menor frecuencia lesiones en esófago, colon y sistema nervioso periférico. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud estima 8 millones de personas infectadas, principalmente en América Latina, donde esta enfermedad es endémica. En nuestro país se han estimado cerca de 1 millón de personas con este padecimiento, por lo que representa un grave problema de salud pública. El tratamiento se basa en el uso de 2 medicamentos que resultan poco efectivos cuando este padecimiento es crónico. Además, su toxicidad provoca en los pacientes efectos secundarios graves que dirigen al abandono del tratamiento. Por tal razón, la investigación de nuevas sustancias con mayor actividad para combatir al parásito y con menor toxicidad es importante. Para platicar sobre la enfermedad de Chagas y las plantas como fuente de nuevas sustancias medicinales, contamos con nuestros invitados. Bueno, por un lado, la joven Carla Daniela Rodríguez Hernández. Carla nació en Tultepec, Estado de México, realizó sus estudios de licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde acaba de titularse. Desde hace 2 años, estudia compuestos obtenidos de plantas contra el parásito causante de la enfermedad de Chagas. Actualmente, fue admitida en el doctorado en Ciencias Biomédicas, por lo cual la felicitamos y esperamos que haga una gran carrera como científica. Bienvenida, Carla. Gracias, doctor, por la invitación. Bueno, también contamos con el maestro en ciencias, Ignacio Martínez Martínez. Ignacio es biólogo egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la UNAM, tiene una maestría en Ciencias Químico-Biológicas por el IPN y actualmente es técnico académico titular B de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Ha participado como autor y coautor en 18 publicaciones a nivel internacional y diversos artículos de difusión en medios nacionales. Es candidato a investigador nacional por el CONACYT y desde hace 12 años colabora con el grupo de investigación de la doctora Berta Espinosa, cuyo tema principal es la enfermedad de Chagas. Pues bienvenido, Ignacio. Muchas gracias por la invitación, doctor. Bueno, pues para empezar, queremos preguntarte, Carlita, ¿qué es la enfermedad de Chagas? ¿Y por qué tiene ese nombre o por qué lleva ese nombre? Bueno, la enfermedad de Chagas o bien Trypanosomiasis americana es una infección sistémica y potencialmente mortal que debe su nombre al médico brasileño Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, quien describió este padecimiento, describió a los vectores, el agente etiológico y las manifestaciones clínicas en 1909. Cuando hablamos de vectores, ¿a qué nos referimos? A los insectos hematófagos que transmiten a esta enfermedad, que localmente se conocen como chinches besuconas. Las chinches besuconas o hociconas. Y bueno, ya nos adelantó un poquito Carla, ¿cómo se transmite, Ignacio? Esta enfermedad es causada por el protozoario Trypanosoma cruzi, el cual es un parásito intracelular. Esto es, se aloja dentro de las células del hospedero, en este caso, el ser humano. Esto quiere decir que es microscópico. Es exactamente. Solo se ve al microscopio. Es un organismo unicelular, por lo que solo puede detectarse por medio de un microscopio o por pruebas serológicas, como vamos a mencionar un poco más adelante. La infección se va transmitiendo, como decían, a través de los vectores transmisores. De una forma muy resumida, podemos decir que durante una infección aguda o bien durante algunos cuadros crónicos con parásitos en sangre, el vector llega y toma esta sangre porque los vectores son hematófagos. Al alimentarse toma también a los parásitos y cuando se alimenta nuevamente ahora de un hospedero sano, de un humano por ejemplo, defeca
y en las heces del vector es donde se encuentran los parásitos infectantes, que van a ingresar al humano a partir de lesiones preexistentes o cuando la persona se rasca o se frota el lugar de la lesión. El parásito paulatinamente va a alcanzar tejidos y órganos y de esta manera pues se va a establecer la infección como tal. O sea, hablamos de la chinche esta besucona que nos pica, chupa sangre y luego va a infectar a otra persona allí defeca, ¿no? Y se rasca uno y se transmite el parásito. Así es como se transmite. Aquí vale la pena hacer una pequeña acotación. Mucha gente piensa en la chinche besucona y la confunde con la chinche de cama, que son dos organismos diferentes, pero que por llevar el mismo nombre se prestan a esta confusión. Sin embargo, son, como decía hace un momento, organismos distintos. Ahora bien, si bien esta es la forma más importante de transmisión y la más ampliamente conocida, no es la única. Hay otras formas de transmisión de la infección, como pueden ser la transfusión de sangre contaminada o de órganos contaminados, y más recientemente ha cobrado mucha importancia la infección oral a través de alimentos contaminados, ya sea con las heces del insecto o bien el consumo de carne mal cocida de animales que están infectados con Trypanosoma cruzi. Y bueno, ¿cómo son los síntomas de esta enfermedad? ¿Cómo se manifiesta o qué se siente? Bueno, el cuadro clínico de la enfermedad se divide en fase aguda y una fase crónica, así la conocemos. En la fase aguda, principalmente se presenta la inflamación de la región donde ocurre la picadura de la chinche. Si esta picadura ocurre cerca de los ojos, este signo se conoce como signo de Romaña, y si ocurre en otras regiones del cuerpo se puede denominar chagoma. Son inflamaciones localizadas. Se te hace una bolita, una bola Exactamente. en el ojo o en donde te pique. También puede presentarse fiebre o malestar general, pero como al no ser síntomas específicos más bien de esta enfermedad, regularmente estos síntomas pasan desapercibidos. Y las Y personas solo no se dan dura- cuenta que están infectadas. Exactamente, porque estos malestares solo duran pocas semanas o pocos días. Solo saben que algo les picó Exacto. y no saben que están Ujú. transportando un parásito en su sangre. Y como lo mencioné antes, otra fase que caracteriza a la enfermedad es la fase crónica, que puede tener un periodo asintomático en el que los parásitos se encuentran circulando en la sangre, pero no hay en sí una presencia de síntomas para el paciente. Esto resulta importante mencionarlo, ya que aproximadamente 2/3 partes de aquellas personas que están infectadas permanecen asintomáticos incluso durante toda su vida y pueden ser solo diagnosticados de forma incidental al acudir, por ejemplo, a donar sangre a los hospitales. Este periodo asintomático puede durar incluso décadas, hasta desarrollarse en algunos casos la fase crónica y sintomática de la infección, que se caracteriza ya por el agrandamiento de órganos como el corazón, provocando insuficiencia cardíaca, y en menor medida o con menor frecuencia los megasíndromes, agrandándose el tubo digestivo o el esófago. Solo hasta que empiezan a sentir que algo anda mal con su corazón, van al médico, ¿no? Ya es una etapa muy avanzada. Sí. Bueno, ¿y cómo se diagnostica esta enfermedad, Nacho? El diagnóstico depende básicamente de qué fase clínica se encuentra el paciente. Durante la infección aguda, que es cuando el parásito está presente en grandes cantidades en la sangre del paciente, los métodos de elección básicamente consisten en buscar al parásito mismo y en identificarlo en la sangre. Sin embargo, es muy poco frecuente que los pacientes sean diagnosticados en esta fase, por lo que se comentaba hace un momento. Regularmente no se asocia al vector transmisor con la infección misma. Esto es, la gente no sospecha que está infectada, en consecuencia pues no va al médico a hacerse una revisión, sino hasta que se presentan las manifestaciones clínicas, las cuales pueden presentarse muchos años después de haber adquirido la infección. En esta etapa, ya en la fase crónica, la forma más frecuente de diagnóstico es a través de pruebas serológicas, que buscan anticuerpos contra Trypanosoma cruzi en las muestras de los pacientes. Es decir, te toman una muestra de sangre y hacen una prueba para detectar una proteína, ¿no? Un anticuerpo. Sí, exactamente. Un grupo de anticuerpos que pueden estar presentes y que son específicos para el parásito. Esta, de hecho, es la prueba que actualmente se realiza en los bancos de sangre para determinar cuáles unidades que van a ser transfundidas son seguras y cuáles no. Aunque bueno, no hemos platicado cómo es este parásito. ¿Cómo lo ven ustedes al microscopio? ¿Qué parece? Bueno, para quienes ubican un espermatozoide, podría parecer un espermatozoide un poco más alargado. En realidad parecería una pequeña serpiente. En su forma infectiva es alargado,
tiene un flagelo O colita, una colita. Una colita, que en este caso no sería propiamente una colita porque el flagelo es la parte anterior del parásito. Contrario a lo que estamos acostumbrados a ver en otros organismos, el flagelo marca la parte anterior del parásito. Morfológicamente así es la fase infectiva. Hay otras fases con otras morfologías ya dentro del vector o dentro del humano mismo, pero esto sería lo más representativo. Es muy complejo porque cambia de formas, ¿no? Exactamente. ¿Qué tan grave es esta enfermedad, Carla? Bueno, esta enfermedad representa un problema grave de salud pública tanto a nivel mundial como en nuestro país. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, actualmente en todo el mundo existen cerca de 8 millones de personas infectadas y cerca de 65 millones en riesgo de contraer la enfermedad. Bueno, principalmente estas personas que se encuentran en riesgo viven en zonas rurales del continente americano donde las condiciones de vivienda permiten principalmente el contacto con aquellos insectos vectores. Sin embargo, como lo mencionó el maestro en ciencias, debido a las migraciones y a que existen otros mecanismos de transmisión que no necesariamente incluyen los vectores, esta enfermedad se ha comenzado a presentar en países que no incluyen a América Latina, como Europa y Asia. Aquí valdría la pena también mencionar que el año pasado, en noviembre del año pasado, la Organización Panamericana de la Salud publicó un documento en el cual, de acuerdo a datos de la propia Secretaría de Salud de México, se estimaba que en el periodo entre los años 2000 a 2011 se habían reportado alrededor de 4.589 casos por Secretaría de Salud en nuestro país. De estos casos, la mayoría se habían presentado en los estados de Veracruz, Morelos, Oaxaca y Yucatán. Y la mayoría de estos casos correspondían a personas entre 20 y 45 años, es decir, gente que está en edad productiva. Este dato puede contrastar con el dato que se había dado inicialmente, pero son datos oficiales. Vamos a un corte y continuamos. Plantas medicinales. Para mayor información puedes dirigirte a floramedica660@gmail.com. En Facebook, Plantas Medicinales de México 660 AM. Plantas Medicinales de México. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Plantas Medicinales de México con Ricardo Reyes Chilpa. Ya estamos de regreso. Nuestro tema de hoy, la enfermedad de Chagas, con Carla Daniela Rodríguez Hernández y el maestro en ciencias Ignacio Martínez Martínez. Bueno, estamos platicando sobre esta enfermedad y, bueno, no sé su nombre científico de esta enfermedad o nombre más, digamos, elaborado. ¿Cuál es y dónde se encuentra principalmente esta enfermedad, digamos, en términos geográficos? Bueno, originalmente esta enfermedad fue considerada como endémica del continente americano. De ahí el apelativo con que se le conoce también como tripanosomiasis americana. Sin embargo, en las últimas décadas se han reportado casos de humanos infectados en otros continentes como Europa y Asia, los cuales son principalmente emigrantes americanos que llegaron a esos continentes y que ahora representan un factor de riesgo de transmisión de la infección, ya sea por trasplantes de órganos o por transfusiones sanguíneas. Sin embargo, todavía se reconoce que la mayor cantidad de los casos de gente infectada están en Latinoamérica y particularmente en la zona tropical. Es una enfermedad de zonas tropicales. Tal vez por eso un poco abandonado, pero yo creo que ha de haber algunos tratamientos. ¿Qué se hace para combatir esta enfermedad? Bueno, actualmente el tratamiento que existe se basa en el uso de 2 medicamentos conocidos como nifurtimox y besnidazol. Sin embargo, ambos medicamentos presentan efectos secundarios muy graves para los pacientes que están en este tratamiento, provocando incluso náuseas, vómitos, pérdida de peso, incluso entumecimiento de extremidades. Esto generalmente provoca que el paciente abandone el tratamiento. A esto podemos sumar el hecho de que este tratamiento solamente es eficaz en la fase aguda de la enfermedad y para el padecimiento crónico no hay ningún tratamiento efectivo actualmente. Se tiene que diagnosticar tempranamente para que estos medicamentos sean útiles. Exactamente. Y bueno, tú elaboraste una tesis donde trabajaste con el mal de Chagas o la enfermedad de Chagas. ¿Y en qué consistió tu tesis, Carla? Bueno, en mi tesis de licenciatura lo que hicimos fue investigar
a compuestos obtenidos del árbol tropical Calophyllum brasiliense, que comúnmente en nuestro país conocemos como bari. De este árbol se obtuvieron compuestos conocidos como, sustancias conocidas como cumarinas tipo mamea, cuya actividad nosotros las probamos en condiciones de laboratorio o cultivo in vitro, así se denomina, contra el parásito Trypanosoma cruzi. Lo que demostramos en mi trabajo fue que estos compuestos inducen la muerte del parásito por mecanismos que aún seguimos estudiando. Además, la toxicidad de estas sustancias en las células humanas resultó ser baja, por lo que queremos en estudios posteriores probar estos compuestos en modelos animales infectados con el parásito para determinar si estos podrían reducir la parasitemia y la patología producida por el parásito y así validar si a futuro estos compuestos pueden servir como una opción terapéutica para el tratamiento de la enfermedad de Chagas o bien servir como un modelo para diseñar nuevos fármacos. ¿Y qué se ha investigado en relación a otras plantas? ¿Qué otras plantas se conocen o se han trabajado? Bueno, se han probado muchos extractos de plantas. La mayoría muchos de ellos se han probado en condiciones de laboratorio controladas. Entre los extractos o sustancias que se han aislado encontramos extractos de papaya, tomate, aguacate, pirul y muchas otras especies, incluso comunes en la cocina mexicana, de las cuales se han obtenido compuestos como alcaloides, terpenos, entre otros, que sí han tenido actividad prometedora contra el parásito. Sin embargo, muchos de ellos, se pasan a ensayos con animales de laboratorio para verdaderamente validar si estos fármacos o sustancias pueden servir en el tratamiento de la infección. Su efectividad no ha sido muy prometedora. Por eso se siguen buscando nuevas moléculas con actividad. ¿Y algún ejemplo de sustancias que se hayan aislado? Bueno, por ejemplo, en el caso de la papaya, tenemos algunos trabajos realizados en la Universidad Autónoma de Yucatán por la doctora Carla Viana Costa, que ella lo que hizo fue aislar a partir de extractos de semillas de papaya, de los frutos de papaya, probar estos extractos en ratones infectados con Trypanosoma cruzi y se demostró que estos compuestos reducían la parasitemia e incluso la patología o el daño en los órganos como corazón y colon de los ratones infectados. Y actualmente también, como lo mencioné en mi tesis de licenciatura, estos compuestos que estoy investigando pueden ser prometedores. Bueno, Ignacio, Carla nos acaba de decir que también hay ratones infectados. ¿Se infectan los animales también? Si este parásito tiene la capacidad de infectar prácticamente a cualquier mamífero, por lo menos hay un número grande de mamíferos reportados, desde mamíferos pequeños como roedores hasta mamíferos tan grandes como felinos, ¿no? Y incluido el hombre, pero efectivamente tiene un amplio rango de hospederos. Dadas las limitaciones del tratamiento actual, ¿qué sugieres tú para prevenir la infección? Porque parece que las personas se dan cuenta solamente cuando van a donar sangre. En las pruebas que hacen para ver la calidad de la sangre, se detecta la enfermedad, ¿no? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha planteado que tanto el control de vectores como la reducción en el riesgo transfusional son las dos principales herramientas que pueden ayudar a controlar la transmisión. Para ello, algunas de las acciones que sugieren son el rociamiento de las casas y de los alrededores con insecticidas, el mejoramiento y limpieza de las viviendas para prevenir la infestación por el vector, las buenas prácticas higiénicas en la preparación, manejo y consumo de los alimentos, el tamizado de la sangre, los órganos y los tejidos para asegurar transfusiones seguras y la evaluación de los hijos de las madres diagnosticadas con Trypanosoma cruzi para darles una atención y seguimiento apropiados desde una edad temprana. Pero nos comentabas también que estas chinches besuconas no son las chinches que comúnmente se ven en la cama, ¿no? Son especies diferentes. ¿Nos podías platicar un poquito más cómo son estas chinches, dónde viven, algo al respecto? En la República Mexicana se han reportado más de 30 especies de vectores de este grupo llamados triatominos, la mayoría de ellas infectadas naturalmente con el parásito. Preferentemente, a diferencia de las chinches de cama que se alojan en las hendiduras de los colchones, las chinches besuconas habitan en las hendiduras de las paredes, en el techo, sobre todo en lugares donde hay techos de palma o de adobe, que son además las zonas más económicamente desprotegidas del país. Ahí es donde habitan. Su tamaño es mayor, entre 5 y 10 veces mayor al de la chinche de cama, dependiendo de la especie. La coloración es distinta también.
Nosotros publicamos un artículo donde hacemos esta comparación en la Gaceta Biomédicas. Si la gente está interesada, al final les puedo dar un correo para que les podamos mandar la información. De una vez. Mi correo es m@biomedicas.unam.mx. Si me escriben, les puedo mandar el artículo que publicamos y ahí incluso pusimos un par de fotos para poder hacer la comparación rápidamente y que sea muy, muy fácil la identificación. Y eso de besuconas, ¿por qué besuconas? Desde hace mucho tiempo se ha descrito que una de las zonas preferentes en donde estos insectos van y pican para alimentarse son en las áreas cercanas a la boca. Entonces de ahí se tomó el apelativo de chinche besucona porque picaba cerca de la boca. Pero también le gustan los ojos, ¿no? En realidad puede picar en cualquier parte de la piel porque se han reportado la presencia de las inflamaciones características por la picadura en brazos, piernas, frente, espalda. En realidad es lo que tengan a modo a la hora de alimentarse en donde pican. La boca es solamente pues un lugar más en donde pueden hacerlo. Pero esta chinche finalmente es, como llamas tú, un vector, ¿no? O sea, nada más transmite al agente causal de la enfermedad, que es un protozoario. Y bueno, Carlita, no sé si nos puedes explicar fácilmente qué es un protozoario y qué otras enfermedades hay que se transmiten por estos bichos. Bueno, pues los protozoarios en sí son organismos, como lo mencionó, microscópicos. Generalmente estos parásitos, en este caso estamos hablando de protozoarios parásitos, y bueno, hay muchísimas enfermedades provocadas por estos organismos. Si bien la enfermedad de Chagas es una de ellas, también tenemos a la leishmaniasis, una enfermedad que comúnmente conocemos como úlcera del chiclero. Este padecimiento se caracteriza por la presencia de úlceras o como hinchazones localizadas de forma cutánea. Esa es la leishmaniasis cutánea. ¿Y eso de úlcera del chiclero es porque les daba los chicleros? Pues sí, generalmente porque afectan a... Hay que recordar que el chicle se explotaba en zonas como Yucatán, del árbol del chicle, que es un látex que escurre de la corteza, y también da los chicos zapotes, ¿no? Esos frutos que nos comemos. Entonces, pero en aquellos tiempos, pues, para obtener el chicle natural había que ir muy lejos y vivir en la selva, y los trabajadores chicleros que recogían este látex o resina, pues eran picados también por otro bicho. Ajá, en este caso la úlcera del chiclero o leishmaniasis es transmitida por mosquitos, a diferencia de la enfermedad de Chagas, que es transmitida por chinches. Estos mosquitos pertenecen al género Lutzomia. Comúnmente también se pueden conocer como flebotomos. Y esto causa la úlcera del chiclero, sí, por otro protozoario. También es una enfermedad tropical que debe ser atendida. Sí, hay otros padecimientos, pero no, bueno, más bien existe en el continente africano, pero también es provocada por un parásito que se conoce como enfermedad del sueño o tripanosomiasis africana, pero es exclusivamente afecta al sistema nervioso central. Bueno, Ignacio, no sé si nos quieras comentar alguna cosa. Bueno, hace rato nada más me faltó completar este asunto del número de casos reportados en México, porque hay diferentes números proporcionados por diferentes fuentes. En parte esto se debe a que, además de los datos oficiales que comenté anteriormente, nosotros pensamos que el número de casos en realidad está subestimado. Por una parte, porque sabemos que una buena proporción de la población mexicana no tiene servicios de salud proporcionados por el Estado, es decir, IMSS, ISSSTE. Por lo tanto, habrá casos que no son reportados a la Secretaría de Salud, aun cuando sean encontrados en bancos de sangre. La otra posibilidad es que sean gente asintomática que, como no tiene síntomas, no se acerca a los servicios médicos y tampoco son casos reportados. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, pero si quieren agregar algo, algún comentario que deseen hacer. Bueno, principalmente en cuanto a las plantas medicinales que se están estudiando actualmente para tratar este padecimiento, existe muchísima investigación. En México tenemos numerosos compuestos, o bueno, más bien un recurso en cuanto a plantas muy extenso, y es importante mencionarlo porque si bien existen los recursos, bueno, las plantas más bien, muchas veces la investigación se queda sesgada únicamente a condiciones de laboratorio. Es importante pasar a modelos animales o incluso también comenzar con esquemas de tratamiento en pacientes para verdaderamente buscar nuevas opciones terapéuticas. Bueno, pues solo nos queda agradecerles por haber participado en este programa. Pues muchas gracias, Carla, y muchas gracias, Ignacio, por haber venido. Plantas medicinales. Para mayor información puedes dirigirte a floramedica660@gmail.com. En Facebook, Plantas Medicinales de México 660 AM.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad.